Seguimos, no, iniciamos entonces ya entrando en materia los paneles, si os parece, a ver si somos capaces de superar estas inclemencias tecnológicas que siempre nos torturan en el peor de los momentos. Agradecerle, por supuesto, a Jesús, que nos acompaña en remoto, el esfuerzo por participar en este panel y no podemos empezar sin cumplir una mínima norma protocolaria que es presentar a los ponentes. Esto siempre es un ejercicio, en el caso tanto de Jesús como de Carolina, pues muy arriesgado, porque son innumerables los méritos que les acompañan. Seguramente los que vamos a exponer aquí se quedan, van a ser cortos, pasan una versión corta, pero bueno, son los conocéis sobradamente. Carolina Martínez Moreno, Derecho de Trabajo en el Departamento de Derecho Privado de la Empresa de esta universidad, aquí en la Facultad de Derecho. Ha sido presidenta de la Comisión Consultiva, de la Comisión Nacional Consultiva de los Convenios Colectivos. Ha sido también letrada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en el ámbito del derecho laboral, en el ámbito del derecho social. Prolífica autora, prolífica doctora en términos de asentar principios tradicionales que todos seguimos y sobre todo lo que a mí me gusta destacar de ella, que ha sido, es sobre todo la capacidad de innovación que tiene en el ámbito de la especialidad que practica, porque nos has enseñado y nos has conceptuado muy bien la terminología a la que nos enfrentamos en unas relaciones laborales cambiantes, tremendamente fluidas, como dirían ahora, sobre todo en el ámbito de la negociación colectiva, que es de la que vamos a hablar, y su gobernanza. Carolina, antes de pasar a tu presentación, simplemente plantearte un esquema muy sencillo para que nos lo puedas desarrollar, y es esta gobernanza, la nueva gobernanza en la negociación colectiva. Yo creo que tiene muchos desafíos, pero tiene dos elementos muy inciertos o que nos dan mucha incertidumbre a los agentes sociales y económicos. En primer lugar, cómo ha cambiado el marco regulatorio de las relaciones laborales, cómo ha ido en este derecho sustantivo, de este derecho consolidado, asentado a estas nuevas formas de llegar a los acuerdos y de concertar, y también cómo ha cambiado el espacio regulador, es decir, dónde nos damos las normas de actuación, de comportamiento, de relación en las relaciones sociolaborales. Por lo cual, apelando a esa cualidad especial que te caracteriza, que es conceptuar todos estos elementos nuevos que irrumpen las relaciones laborales. ¿Qué pasa con la gobernanza colectiva de las relaciones sociales? Bueno, muchísimas gracias, Judith, voy a empezar por el final, o tal vez lo voy a dejar para el final. Empezaré por mi principio. Me hace mucha gracia tu observación, me llama la atención porque hace no mucho tiempo hemos conocido un informe elaborado por un grupo de expertos, entre los que están pues nada menos que don Federico Durán, que yo creo que claramente ha inspirado el eslogan bajo el que se presenta ese informe, diciendo que tenemos una negociación colectiva franquista. Entonces, vamos a ver cómo compaginamos esa idea de continuidad de modelo, que efectivamente está presente, sin la menor duda, en el marco de ordenación de la negociación colectiva, con esa idea que tú, tan sugerente, nos pones encima de la mesa, que es la de nuevos escenarios, nuevo marco, modernización, digamos, un cambio de paradigma, diciéndolo pedantemente, un poco pedantemente. Voy a ver si después de las escasas ideas que pretendo resumir en la presentación de lo que ha sido mi aportación al estudio, puedo retomar este desafío que planteas, tan interesante. Bueno, en primer lugar, antes de nada, felicitaciones y agradecimientos, ya se ha dicho aquí, a los IPs del proyecto de investigación en el que se encuadra esta actividad. Se ha dicho muy bien por el decano, se ha hablado mucho ya de liderazgo, ¿no? Se ha hablado de la gran capacidad de liderazgo que tienen tanto Luis como Ana para
no fatigarse en ningún momento, no dejarse vencer por el desánimo, por la carga burocrática horripilante que supone organizar cualquier cosa o tener un proyecto de investigación sin más, para impulsar ese equipo que trabajamos en estudiar aspectos de nuestra ordenación laboral, en este caso negociación colectiva, diálogo social, gobernanza de las relaciones laborales. Pero no solo eso, sino para aglutinar un equipo que ya se ha dicho, es un equipo bien compactado y que nos apreciamos mucho, nos queremos mucho, trabajamos muy bien juntos y luego además nos divertimos. También, bueno, Luis, pese a todas estas anomalías o dificultades técnicas, hace de community manager, me decía ayer Ana, porque lo ha dicho también el decano, la web es sensacional. La difusión que se hace a través de la web es just on time y además muy original y muy visual, muy agradable de consultar. No siempre ocurre esto. Y bueno, y por supuesto de haberme proporcionado la oportunidad de estar en esta mesa moderada por Judith. Y aunque sea en la distancia y en las circunstancias difíciles en que se encuentra el profesor Jesús Cruz Villalón, pues volver a compartir con él una actividad del tipo que sea, de trabajo, de investigación, de difusión, de divulgación, es un absoluto lujo. Es un privilegio. Jesús Cruz es una de las personas que más sabe de negociación colectiva y además ahora es el actual presidente de la comisión consultiva, de manera que todos hemos aprendido de Jesús y lo seguimos haciendo y estoy segura de que su intervención luego será posible que la escuchemos. Bueno, sin más voy a empezar. A mí me ha tocado lidiar con los elementos, lo que hemos considerado y denominado los elementos estructurales de la negociación colectiva, en cómo se han trasladado las directrices del acuerdo para la negociación del último ANC, cómo se han trasladado a la negociación colectiva en los ámbitos, en las unidades donde se negocia, posteriores a la ANC. Bueno, que además yo en principio cuando empecé a pensar en esto y a trabajar en esto dije, bueno, me voy a ahorrar mucho tiempo porque van a ser 4 ideas así nada más, ¿no? Un poco deslavazadas. Y luego tampoco es tan así, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que como todo acuerdo, resultado de diálogo social, pues a lo mejor quienes empezamos a pensar qué debería haber, utilizamos esa idea prejuiciosa de antes de leer el ANC, yo pienso qué deberían los actores sociales, los agentes sociales, haber señalado en el ANC, en un acuerdo que es el marco de ordenación de toda la actividad de negociación colectiva para los próximos años, pues piensas un montón de cosas. Y cuando luego te pones a leer dices, pues caracoles, aquí resulta que me faltan un montón de cosas, no veo un montón de cosas que yo tenía en la cabeza, ¿no? Bueno, las primeras referencias están en el preámbulo, en esa declaración que los agentes que suscriben el acuerdo, las grandes organizaciones sindicales y empresarial, pues subrayan, ¿no? Y claro, pues son declaraciones siempre un poco retóricas, ¿no? Negociación colectiva es el espacio natural de la autonomía colectiva, del desenvolvimiento de la autonomía colectiva. Además, esto lo llevamos oyendo desde que tenemos uso de razón, es el medio más idóneo para fijar condiciones laborales que permitan pues todo eso que vemos como necesidades urgentes, ¿no? La capacidad de adaptación de las empresas a los nuevos retos, a los nuevos escenarios, a ese mundo cambiante y últimamente pues convulso, ¿no? de muchas cosas. Crear riqueza, aumentar la productividad. Llevamos hablando de productividad más de 40 años. Mejorar la calidad del empleo y contribuir a la cohesión social. Grandes declaraciones. Y esta sí es una parte más interesante, el propósito declarado abiertamente de impulsar la negociación, de animar la negociación, fomentando la apertura de nuevas unidades y ampliar las existentes. Esa idea de que la estructura de la negociación colectiva está demasiado apegada a las ordenanzas laborales todavía hoy y que hace falta ponerse un poco las pilas para acomodar y para romper ese esquema y abrirlo
y a innovar. Bueno, luego es el capítulo segundo el que se dedica a la negociación colectiva, específicamente, a decir, bueno, en la estructura de la negociación colectiva, en los elementos conformadores del modelo, ¿qué es lo que debemos hacer? Y no tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, que dicen en el preámbulo. Bueno, tiene algo que ver. Primero, son tres grandes ejes, tres grandes cuestiones. Preservar la vigencia de los convenios, reducir los bloqueos, impulsar la renovación y actualización de los convenios, no solo del convenio en sí, sino también de los contenidos, entiendo. Regular todos esos aspectos que a mí me parecen interesantísimos, ¿no? De la dinámica en el tiempo de la negociación y del convenio, y estimular, intensificar la negociación y fomentar y generar la idea de que para eso es importante, y ahí hay un tándem muy interesante, incentivar el recurso a los medios de solución autónoma de los conflictos. Y luego veremos una traducción concreta, normativa, al final de esto. Segundo, potenciación de las comisiones paritarias y de las funciones y competencias de las comisiones paritarias y agilización de los procedimientos. Las comisiones paritarias, que son órganos que son los mandatados inicialmente a hacer una interpretación auténtica del convenio, resolver los conflictos de interpretación y aplicación, intervenir incluso en la vía previa a la incoación de procedimientos de conflicto colectivo en relación con el convenio colectivo, pues eran organismos que a veces ni se les ve ni se les espera. O sea, absolutamente inoperantes. Es verdad que había modelos de éxito de funcionamiento de las comisiones paritarias, no solamente para que estén y asuman sus funciones, sino para que en los procedimientos no sean un monstruo anquilosado inoperante. Y por último, fortalecimiento de los sistemas autónomos de solución de los conflictos, que ya están de por sí en los acuerdos interconfederales respectivos que articulan cada sistema, tanto el estatal como los autonómicos existentes, sino que esto también tiene que hacer, digamos, juego combinado, el funcionamiento propio de los sistemas y la articulación de esos procedimientos, pero también el uso que de estas herramientas se piensa hacer a través de lo que los propios convenios colectivos nos van a decir. Bueno, pues tres cuestiones. Y hay otras cosas que se podrían haber hecho, o mejor dicho, hay otras cosas que ya se están haciendo, porque claro, este estudio está basado en el análisis de una serie de convenios colectivos, de qué es lo que están haciendo los convenios. No es lo que nos dice la SAC, la ANC, perdón, sino de lo que están haciendo realmente los convenios colectivos. Bueno, pues, por ejemplo, el tema de estructura, que es un gran tema, es nuestro eterno objetivo por lograr, ¿no? Racionalizar y ordenar mejor la estructura de negociación colectiva. Bueno, pues ahí los convenios colectivos sectoriales, yo he analizado solo convenios colectivos sectoriales porque me parecía que no tenía mucho sentido acotar un campo que ya de por sí era muy amplio, metiendo negociación de empresa, cuando esto es más bien un diseño más macro, sectoriales, posteriores a la ANC. Pues sí es verdad que están haciendo muchísimas cosas en materia de estructura, de ordenación de estructura, de otorgar preferencia, por ejemplo, al ámbito estatal, al sector en el ámbito estatal, cosa que a mí me plantea la duda de cómo se armoniza eso con la última modificación que se hizo en el año 2024, tan polémica, tan incomprensible, tan de difícil pronóstico, de otorgar prioridad aplicativa a los convenios autonómicos, incluso a los provinciales en una prioridad aplicativa de segundo grado. De momento no hay nada de esto. Al contrario, hay convenios colectivos muy significativos que dicen en el ámbito estatal se agota la negociación en el sector. ¿Y eso es compatible con la nueva regla del artículo 84? Bueno, por cierto, he intentado hacer alguna indagación sobre si respecto a alguna de estas cláusulas u otras a las que me referiré ha habido alguna impugnación por ilegalidad del convenio, que a mí me parece que podría haberla, y de momento no he descubierto nada. También es verdad que a lo mejor yo he hecho una indagación muy pobre, ¿no? Bueno, muchas veces la comisión paritaria
asume competencias en relación con la apertura de nuevos ámbitos. Es decir, yo soy la paritaria del sector estatal. Oiga, si usted va a negociar en otro ámbito, avíseme. Avíseme. O comuníqueme los acuerdos que usted haya alcanzado. Me parece interesante porque ese eventual conflicto que pueda haber en relación con convenios de distinto ámbito, pues si decimos, no, la paritaria del sector es la que va a tener la competencia final para analizar esto y ver qué pasa aquí, ¿no? Bueno, mejora la tasa de cobertura. Tenemos una tasa de cobertura, yo este dato se lo he tomado a Jesús Cruz de un informe, un análisis que él tiene. Es una tasa, y bueno, y otros autores, ¿no?, que se han dedicado a esto. Es muy alta comparativamente, ¿eh? Tenemos una muy buena tasa de cobertura, es decir, tenemos muy poca población asalariada sin convenio. Redefinición de ámbitos funcionales. Esto es otro desafío prodigioso, porque hay muchos convenios que siguen utilizando el esquema de la ordenanza. Y evidentemente la actividad productiva no es como la de hace 50 años. Y eso es muy importante. Clarificar, redefinir, perfilar bien a qué tipo de empresa, a qué actividad productiva se dirige el convenio en cada caso, ¿no? Y conformación de nuevas unidades, y sobre esto hay experimentos muy, muy bonitos. El primero, que además dio lugar a un procedimiento judicial, a una sentencia de la Audiencia Nacional, el primer convenio colectivo sectorial estatal de marcas de restauración moderna. Mis alumnos deben pensar que tengo una fijación con esto. Pero es que es verdad que es interesantísimo, ¿no? Porque es un nuevo ámbito desgajado, segregado del tradicional de hostelería. Porque, oiga, ¿qué es esto de las marcas de restauración moderna? Pues las grandes cadenas que todos conocemos, como el Vips, el Ginos, el KFC, bueno, grandes cadenas que efectivamente no organizan su actividad como la organiza pues Horcher o la taberna del Peine, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, tiene toda la lógica, y así lo dijo la sentencia de la Audiencia Nacional. Y luego, después de este primer convenio de marcas de restauración moderna, el primer convenio estatal de empresas organizadoras de eventos, que tenemos noticia de él gracias al profesor González del Rey, que nos mandó la referencia. Oye, mira, un nuevo convenio colectivo, oye, qué sorpresa, qué bien, qué alegría. Bueno, pues con esto tiene que pasar más veces, ¿eh? Y seguramente que ya se ha roto un poco ese techo, ¿no? Otro caso interesante. Este me hace mucha ilusión contarlo porque yo, este ámbito de negociación que es en las redes de empresas vinculadas por motivos comerciales, pues yo no sé si hay mucha negociación en ese ámbito, porque entre otras cosas exigía o exige, porque todos pensamos en las cadenas de contratas, ¿vale? Sí, pero claro, es que las cadenas de contratas yo no sé qué empresas las integran, sé las que integran ahora, pero no sé las que pueden integrarlas en otro momento. Y claro, aquí en este convenio colectivo de bolsas y mercados españoles 2021-2023 es convenio de pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas y productivas, y resulta que acuerda una modificación del propio convenio, de la delimitación del ámbito del convenio, declarándolo de aplicación a todas las empresas que se constituyan. Bueno, primero incluye una nueva, ya. Dice, no, nosotros somos estos, pero ahora viene esta. Pero luego dice, el convenio se va a aplicar a todas las empresas que se constituyan después de la publicación a resultas de procesos de reordenación societaria que afecten a cualquiera de las sociedades ya incluidas. Es decir, hace una previsión de futuro diciendo, bueno, si aquí hay un cambio en la estructura societaria y hay una segregación o una fusión o una escisión, no hace falta que negociemos un nuevo convenio para que se aplique a esas nuevas empresas, ¿no? Interesante solución. Bueno, comisiones paritarias, muy rápidamente, porque bueno, son cosas como muy orgánicas y procedimentales, pero sí es interesante, creo, que se ha generalizado un modelo de articulación de las comisiones paritarias. Y vemos una regulación de comisiones paritarias muy parecida, muy parecida. Luego, en algunos aspectos es radicalmente dispar, pero en algunos, digamos, en la base de lo que es el órgano paritario, su estructura, su funcionamiento, los procedimientos, hay como un modelo.
yo creo que tiene toda la lógica, ¿no? Esto se lo podéis preguntar mañana a Nuria, a Nacho y a David, porque para mí tiene toda la lógica. La explicación es que, aunque negocien los sectores en las distintas federaciones, cuidado, las federaciones son macrofederaciones ya. Estructuralmente los sindicatos han hecho una reordenación donde en cada federación van 30 sectores o 40 sectores. Entonces, claro, son las mismas personas las que están negociando y luego sus gabinetes de estudios y sus think tanks, pues diseñan cosas que se van a la negociación. Eso es interesante. Bueno, y hacen jornadas y se reúnen y hablan entre ellos, de manera que eso tiene toda la lógica. Bueno, con un claro y decidido afán, como decía, de mejorar eficiencia. El esquema, muy telegráficamente, es composición del órgano, es un órgano paritario en el que están integradas representaciones de los dos sujetos que negocian, de la parte social y de la parte empresarial, de designación de presidencias y secretarías, muchas veces con un sistema de alternancia. Ahora preside la parte patronal, ahora preside la parte sindical. Designación de suplentes, asistencia de asesores con voz y sin voto, proporcionalidad en función de la representatividad, bien en la composición, bien en la ponderación del voto, como ocurre en las comisiones de negociación, encargos de moderación de las sesiones, fórmula para suscribir las actas, incluso telemáticamente, y en ocasiones se crean comisiones delegadas, subcomisiones, comisiones de trabajo, que es una idea muy interesante, que no es novedosa tampoco del todo, que lo que hace es dinamizar la negociación. Es decir, esto lo hemos firmado, aquí está el convenio, esta es nuestra herramienta de regulación de condiciones de trabajo, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando. Aspectos procedimentales, bueno, pues desde la periodicidad de las reuniones, tanto ordinarias como la posibilidad de reuniones extraordinarias, posible celebración telemática, ya lo he dicho, firma digital de actas, forma escrita de la solicitud, contenido de lo que se plantea resolver o dirimir, documentación que haya que aportar, plazos, para todo, para reunirse, para resolver y para emitir informe. Esto es importantísimo porque el problema es que antes, si la paritaria se reunía, se llegaba a reunir, luego pues estaba ahí y tú estás esperando que la paritaria dijera algo y la paritaria no decía nada, ¿no? Quórums, mayorías para la toma de acuerdos, posible delegación del voto y formulación de votos particulares, solución de discrepancias, incluida el sometimiento a arbitraje. Es muy interesante todas las llamadas que se hacen a arbitraje, porque la mediación ya está bastante engrasada, pero el arbitraje no. Siempre lo digo por interés, porque soy árbitro. Arbitraje voluntario, y aclarando que el acudir a un procedimiento arbitral va a suspender todos los procesos pendientes que se hayan podido incoar y además limitando el recurso a las medidas de conflicto o de presión particularmente paradigmática en la huelga. Yo el otro día, cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿esto de las cláusulas de paz? Digo, esto es una cosa viejuna que estaba en los convenios incluso del final del franquismo, con la idea de que firmamos una tregua y aquí no se mueve nadie. Y entonces no se puede ir a la huelga. Pero yo cláusulas de paz estricto sensu no veo. Pero esto es una cláusula de paz. Oiga, si usted tiene una discrepancia que va a someter a un procedimiento arbitral o a cualquier procedimiento de solución, no me convoque una huelga. Bueno, asignación. Esto también es la parte de las pelas, del dinerito, es interesante. Asignación a los integrantes del crédito horario y luego fórmulas para que se asuman los gastos de funcionamiento de las comisiones paritarias, con verdaderos sistemas de cánones y tasas que hay que pagar. Que tú llamas a la paritaria, pero vas a pagar. Y además cantidades no poco relevantes. Es verdad que en la mayor parte de los casos se dice, bueno, los afiliados a las organizaciones que están integradas en la comisión paritaria no pagan, pero cualquier otro. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y si de repente la consultiva le pide a la paritaria que nos diga si esta actividad concreta de esta empresa va a este convenio o no? ¿Que paga también? Hombre, me imagino que con los organismos públicos y los jueces, la inspección, tendrán justicia gratuita o tendrán el servicio gratis, pero bueno, es interesante eso. Y bueno, medios de difusión de las resoluciones o acuerdos, también muy importante, la transparencia, el conocimiento, poder saber, oiga, la paritaria ha resuelto esto o qué ha resuelto.
Bueno, en procedimientos de descuelgue, importantísimo. Tened en cuenta que, lo digo por mis alumnos, os recuerdo, porque al público que está aquí delante, pues no les puedo decir estas cosas, que la intervención de la comisión paritaria es preceptiva en cualquier procedimiento de descuelgue en el que no se llegue a acuerdo. Es el primer órgano que interviene. Es muy significativo la articulación de la intervención de la paritaria en el procedimiento de descuelgue, por ejemplo, en el convenio de grandes almacenes. Importantísimo, tiene un montón de artículos dedicados a esto. También en procedimientos de consultas de la modificación sustancial de condiciones de trabajo o cualquier medida de ajuste colectivo en la empresa. Y un caso muy interesante en el convenio estatal de notarios y notarias y personal empleado, que tiene una especie de silencio positivo. Dice, si se somete la falta de acuerdo en un procedimiento de descuelgue a la paritaria y la paritaria en el plazo de X días no ha dicho nada, se entiende estimado el descuelgue. Un silencio positivo. Teniendo en cuenta que además, si la paritaria ha resuelto, ya no me puedo ir a ningún otro sitio. Ya no puedo decir me voy al SIMA o me voy a la consultiva. La paritaria cierra. Entonces, bueno, a mí me ha parecido un modelo muy original y no le veo así grandes problemas de legalidad. Luego, el engrosamiento y diversificación competencial. Aquí es donde yo veo un terreno un poquito más pantanoso. ¿Por qué? A las competencias naturales que siempre han tenido y que las tienen por ley las comisiones paritarias, vigilancia, interpretación, seguimiento de lo acordado, vía previa paritaria, antes de ir a un procedimiento de conflicto colectivo me tengo que ir a la paritaria, mediación y arbitraje en los periodos de consulta a los procesos de adopción de medidas de ajuste, intervención preceptiva en los supuestos de inaplicación, de descuelgue, ya lo acabo de decir, recepción de información sobre los acuerdos que en su caso hayan podido alcanzarse en esos periodos de consultas, activación de los procedimientos para solventar las discrepancias y bloqueos, transcurrido el plazo de un año una vez que se ha denunciado el convenio colectivo. Este es un mecanismo que en la reforma del 2021 se creó para evitar todo el lío que provocaba lo de la ultraactividad, con otra adición, que es que no perdemos el convenio. Pero bueno, por lo menos para reactivar la negociación, para tratar de evitar ese enquistamiento, esa petrificación de la negociación colectiva, del convenio colectivo, dejo la vigencia indefinida, o la aplicación ultraactiva indefinidamente, pero primero te obligo a que vayas a un medio de solución, transcurrido el año. También está articulado en los convenios recientes, en los últimos convenios. Y bueno, por supuesto, la función que hacen de toda la vida de Dios, que es la de la aplicación, de la actualización de las tablas salariales. Pero junto a todo eso, hay una miscelánea de cosas que van desde elaboración de reglamentos internos o sobre materias concretas, solución de consultas sobre el ámbito funcional del convenio, análisis de requerimientos formativos y programas formativos del sector, muy frecuente, con la idea esa de profesionalizar. Problemas relacionados con la estructura profesional, la reordenación de grupos, la adecuación o equiparación de puestos de trabajo, por supuesto, prevención de riesgos de seguridad y salud, pese a que cuentan con organismos específicos, paritarios también, pero también las paritarias se les dan capacidad de intervenir en esas materias, medio ambiente, relaciones interempresariales, contratas, etcétera, etcétera. Seguimiento de la situación y evolución de empleo en el sector, productividad y absentismo, fondos asistenciales y de pensiones, estructura de la negociación colectiva, ya lo he dicho, iniciativas de negociación en otros ámbitos, estudio y propuesta de mejora de los contenidos del propio convenio, teletrabajo, nuevas tecnologías, digitalización, derecho a la desconexión, igualdad, incluida la mediación de la paritaria en los procesos de negociación de los planes, que esto también es súper interesante. Y además, cuando entramos en el terreno de las competencias de adaptación, aquí es donde yo veo posibles fricciones, y aquí he seguido a la mejor doctrina representada aquí por el profesor Rodríguez Cardo, esa
doctrina que ya conocíamos y que creo que no tiene no se ha alterado, no se ha modificado, de que la paritaria puede hacer todo lo que puede hacer, todo lo que las partes decidan asignarle que puede hacer, pero no puede negociar, no puede suplir la facultad de la comisión negociadora, no puede alterar el contenido del convenio. Pues resulta que aquí nos encontramos un montón de convenios donde se dice que bajo la idea de adecuar, acomodar el contenido o el clausulado del convenio a cambios normativos o cambios de circunstancias sobrevenidas, en ocasiones con remisión a la comisión negociadora, pero otras veces diciendo, no, la comisión paritaria podrá modificar. Y a veces dicen, bueno, si tiene que modificar, tendrán que venir todos los sujetos que estén legitimados en ese momento. Bueno, cuando se dice eso o cuando se dice si la adaptación que ve necesario hacer la comisión paritaria la tiene que referir o la tiene que remitir o reenviar a la comisión negociadora, de acuerdo, pero es que otras veces es la propia paritaria la que se le atribuyen esas facultades. Yo creo que ahí, y ahí es donde veo algunos problemas bueno, de acomodo con la legalidad, ¿no? No me consta que haya habido ninguna impugnación por ilegalidad con este motivo, ¿no? Funciones de estudio y propuesta, fenomenal, esto sí está fenomenal, ¿no? Si hay en subgrupos y si no, la propia comisión paritaria, pues que piensen en elaboración de recomendaciones y criterios para negociación colectiva o para seguir el grado de cumplimiento del acuerdo, las dificultades que hayan podido ir surgiendo y luego estudios concretos. Hay uno muy divertido. Este último para reducir las horas extraordinarias, el convenio del sector de aparcamientos y garajes. Pero luego hay otros casos, por ejemplo, el del convenio estatal para acuicultura, para estudiar los riesgos específicos del buceo. Mis alumnos ya saben que también les he hablado de la colega Olga Fotinopoulou, que está estudiando las condiciones de trabajo del sector del buceo. Y dices tú, ¿y tendrá mucho que hacer? Pues por lo visto tiene muchísimo que hacer. Bien, bueno, muy interesante todo. Y por último, el último capítulo de mi parte es la referencia a la solución autónoma de conflictos. Aquí hay bastante uniformidad y tampoco demasiada innovación. Casi siempre pues cláusulas sobre suscripción del ASAC vigente o de futuros, compromiso de que, oye, si hay una nueva versión del ASAC ya nos vamos a adherir, y a los sistemas autonómicos también, al sistema estatal, a los autonómicos, reglas sobre la activación y funcionamiento de los procedimientos de mediación arbitraje, asunción por la comisión paritaria, por la propia comisión paritaria, de la función mediadora o arbitral. Y esto es muy interesante porque cada vez hay más convenios o más sectores. Es un modelo que inició, yo no sé si el sector químico, hace tiempo. Está aquí Mariluz, que es una autorizadísima voz para hablar de negociación colectiva, fue secretaria de Estado además. Bueno, retomo la idea, que no se me vaya la pinza. Que la comisión paritaria en esas funciones de mediación, eventualmente de arbitraje, se inserta en la estructura misma del SIMA. O sea, cuando tú vas al SIMA, algunos sectores no vas al SIMA con un mediador designado por las partes o un árbitro, vas al SIMA a la comisión paritaria del sector, del convenio del sector, ¿no? Un modelo que yo creo que se está extendiendo razonablemente. Y, bueno, difusión de la cultura del recurso a los procedimientos autónomos, elaboración de listados de árbitros y mediadores por la paritaria, designación de los árbitros o mediadores, establecimiento de los trámites o calificación como colectivos. Esta es también una previsión interesantísima. Calificación como colectivos de conflictos. Calificación de conflictos que son individuales como conflictos colectivos si fueran susceptibles de generalización, una especie de criterio de afectación general. Es decir, usted me está planteando una cosa, es un conflicto individual, pero resulta que esto le va a pasar a Peranganito, a Fulanito y a Menganita. Y entonces lo tramitamos, lo gestionamos como un conflicto colectivo. Muy interesante. Bueno, el desbloqueo en la fase de renovación del convenio, ya he aludido a él. La reforma laboral se obliga, una vez denunciado el convenio, que si en un año tú no tienes un acuerdo, tienes sí o sí que ir a mediación. Eventualmente puedes acordar ir a un arbitraje y, bueno, pues eso también se acoge en algunos convenios sectoriales, ¿no? Se articula
en el convenio sectorial, incluso a veces señalando plazos máximos distintos. Por ejemplo, en este convenio de harinas panificables y sémolas, el plazo del año es solamente para el convenio que haya durado más de 2. Entendemos que tal vez si el convenio ha durado menos, el plazo se puede abreviar, se puede anticipar, digamos, ese recurso a la mediación. Inicio del cómputo del plazo en lugar de la fecha de la denuncia, en la fecha del final de la vigencia del convenio, lo cual da también un poquito ahí de margen, de respiro. Y dice posibilidad de adhesión a procedimientos de SIMA. Hombre, no, posibilidad no, porque lo que dice la ley es que hay que ir al SIMA, no posibilidad de adhesión, ¿no? Y por mi parte todo es esto todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado el tiempo.